Muy buenas noches a todos, bendiciones. Qué presencia del Espíritu Santo sentimos hoy durante la adoración, ¿verdad? Qué bendecidos somos de poder congregarnos en un lugar donde el Señor no nos visita, sino que el Señor habita. Amén. Bueno, y con esa presencia de Dios traemos hoy una palabra que se llama conquistadores. Yo no sé, quisiera que usted ahí medite donde usted está sentado. Si hay algo que usted en este momento quiere conquistar, si usted está dando alguna pelea, alguna batalla por un hijo, por su matrimonio, por un trabajo, por su empresa, por una situación financiera, que usted esté dando esa lucha, esa batalla, esa pelea y usted diga, yo esto lo tengo que conquistar. Esta casa propia yo la tengo que conquistar. Este trabajo yo lo tengo que conquistar. Esta libertad financiera yo la tengo que conquistar. Y si usted pudo imaginar alguna cosa en la que usted está dando la pelea, está batallando, esta noche es para usted. Esta noche el Espíritu de Dios quiere hablarnos, quiere traernos una palabra para convertirnos en verdaderos conquistadores. Amén. En el libro de Números, en el capítulo 13, se nos comienza a narrar cómo Dios había sacado a su pueblo de Egipto y en algún momento le dice a Moisés que debe enviar algunos hombres, representantes de las diferentes tribus de Israel, para que vayan a espiar la tierra de Canaán, que es la tierra que él ha decidido entregarle a su pueblo. Y entonces eligen a 12 varones, un representante de cada tribu, para que suba a Canaán y pueda espiar todo lo que allí pueden ver. Tenían que ver cómo estaba la tierra, si era una tierra fértil, una tierra que producía. Tenían que ver también cómo era la población, si eran muy numerosos, si eran buenos soldados, si estaban formados, si tenían ejércitos, si podían defenderse. Y también tenían que observar las ciudades, si tenían murallas, si estaban fortificadas o si eran simples campamentos. Y entonces estos varones suben, entre estos varones iban dos que probablemente son los que recordamos, los otros nombres la verdad es que uno ni se acuerda quiénes eran, pero recordamos a Josué, que se llamaba Oseas y a quien Moisés le cambia el nombre a Josué, e iba también Caleb. Josué iba por la tribu de Efraín y Caleb iba por la tribu de Judá. Y entonces nos narra la palabra que efectivamente ellos subieron, ellos fueron a ver, a espiar cómo era la tierra. Y cuando bajaron traían un reporte, traían un informe. Y entonces todos comenzaron a decir que la tierra era buenísima y que efectivamente ahí podíamos ver que fluía la leche y la miel, tal como Dios había prometido. Pero, y ahí es donde estaba el problema, según los informantes, resulta que era una tierra que no se podía conquistar. Los pueblos que allí habitaban eran numerosos, eran excelentes guerreros, eran enemigos de Israel, había gigantes, los hijos de Anac, que eran gigantes, y las ciudades eran muy fortificadas con murallas inexpugnables que uno no podía pasar por ahí y que era imposible llegar. Pero entonces Josué y Caleb asumen una posición diferente y ellos dicen que no, que si el Señor está con ellos, si el Señor va por delante y si el Señor ha decidido entregar esa tierra sí se puede conquistar. Nosotros probablemente sabemos lo que pasó con Josué. Josué es el que viene a sustituir a Moisés como líder del pueblo de Israel y es el que lleva al pueblo finalmente a entrar en la tierra de Canaán. Pero a veces no sabemos con exactitud qué pasó con Caleb. Y yo esta noche, guiada por el Espíritu Santo, quiero concentrarme en Caleb. ¿Por qué? Bueno, porque en el libro de Josué, en el capítulo 14 y versículo 14, si me ayudan los compañeros de producciones, encuentro que dice que Hebrón se convirtió en la heredad de Caleb. Y nos da algunos datos de Caleb, ¿verdad? Nos dice quién era su papá, que era hijo de Jefone, que era Keneseo. Y dice que esa heredad la tiene Caleb hasta el día de hoy, dice la palabra. Pero además nos dice que la tiene porque él siguió con integridad al Señor, al Dios de Israel.
Y entonces yo me puse a meditar y pensaba, bueno, quiere decir que Caleb fue un buen conquistador. Porque si el reporte de la tierra decía, de esta tierra de Canaán, que era una tierra tan difícil de alcanzar y de llegar a tenerla, ¿cómo fue entonces posible que Caleb realmente pudiera conquistar esa porción de la tierra, esa porción llamada Hebrón? ¿Qué hizo Caleb? ¿Cuáles fueron sus características para que él finalmente pudiera llegar a conquistar, llegar a poseer, llegar a tener en heredad, como dice la palabra hasta el día de hoy, esa porción de tierra? Y entonces esta noche vamos a irnos a estudiar las escrituras, vamos a tratar de leer cuidadosamente y de tratar de buscar y encontrar las razones, las características de Caleb para convertirse en un conquistador. Y que de esa forma todos nosotros encontremos cuáles son las llaves, cuáles son las claves, cuáles son las cosas que nosotros tenemos que hacer para conquistar ese sueño, para conquistar ese anhelo, para llegar a tener eso que estamos pidiendo, que estamos deseando, que estamos luchando, que estamos batallando y que estamos trabajando por alcanzar. Entonces vamos a comenzar a ver estas 7 características que tiene Caleb. La primera característica que yo pude encontrar es precisamente que Caleb tenía una confianza absoluta y plena en Dios. Nuestra primera característica, si queremos conquistar, es que tenemos que aprender a confiar en Dios. Porque no era en sus fuerzas que Caleb estaba pensando que podía conquistar aquella tierra. Si nos vamos a la escritura, siempre en el libro de Números, capítulo 13 y el versículo 30, vamos a encontrar que cuando todos los que bajaron, los otros 10 hombres, los otros 10 espías de las otras tribus que bajaron y empezaron a decir, no, es que son gigantes y son grandísimos y están entrenados y las murallas y eso es muy difícil. Caleb, dice la escritura, que mandó a callar al pueblo en presencia de Moisés y les dijo, no, a mí no me vengan a decir todas esas cosas. No vamos a decir con nuestra boca lo que no tenemos que decir. Nos vamos a callar y les voy a decir algo. Ciertamente, les dijo Caleb, efectivamente, en verdad, lo que nosotros tenemos que hacer es subir y tomar esa tierra. Vamos y vamos a tomarla, vamos a ir hasta allá y la vamos a poseer, vamos a controlarla, vamos a tenerla, porque nosotros podemos más que ellos. Así lo dice Caleb. ¿Por qué lo dice? ¿Acaso él está pensando que son mejores soldados? ¿Acaso él está pensando que son más numerosos, que son más grandes, que son más valientes? No, no es eso lo que está pensando Caleb. Si uno continúa leyendo, más adelante dice que Moisés, Aarón, Josué y Caleb hablaron con el pueblo. Ellos se reunieron en la tienda y luego de llegar a un acuerdo salieron a hablar con el pueblo. Y lo que le dijeron al pueblo fue, si el Señor tiene gracia para con nosotros, Él nos va a llevar a esa tierra porque Él quiere dárnosla. Y mientras el Señor esté con nosotros, mientras el Señor nos acompañe, no vamos a temer, no vamos a tener miedo. Entonces lo que Caleb está diciendo no es yo soy más fuerte, yo puedo más, yo soy más capaz, yo soy más inteligente, yo tengo más títulos, yo tengo más dinero. No está diciendo eso Caleb, no podemos decir nosotros eso esta noche. Si queremos ser conquistadores, lo primero que tenemos que entender es que no es porque yo tengo dinero en el banco, es porque Dios me provee. No es porque yo tengo conocimiento, es porque Dios me da sabiduría. No es porque yo soy valiente, es porque Dios me da fuerzas. Es porque Él va por delante, porque Él me defiende, porque Él me cubre, porque Él me levanta, porque Él hace conmigo cosas extraordinarias. No es por mí. Entonces, si yo quiero llegar a conquistar ese sueño, ese deseo, ese anhelo, mi plena confianza tiene que estar puesta en el Señor. Tengo que dejar de creer que yo puedo y empezar a entender y a declarar que Dios puede. Que el Dios de imposibles, el Dios poderoso, el Dios omnipotente es el que va conmigo, es el que abre caminos y es el que tiene misericordia y gracia para conmigo.
para darme, para entregarme, para bendecirme. Amén. Esta es la primera característica que encontramos en Caleb. Pero si seguimos leyendo, siempre ahí en el libro de Números, nos encontramos con que el pueblo no estaba contento. Aún después de que Moisés, Aarón, Josué y Caleb hablan con ellos, el pueblo sigue molesto y dicen: ¿cómo nos trajiste aquí, Moisés? Aquí nos van a matar si son unos gigantes los que están ahí. Queremos volver a Egipto, porque siempre querían volver a Egipto. Inclusive comenzaron a organizarse para nombrar un jefe que los llevara de vuelta a Egipto. Y comenzaron, mire, a murmurar, a chismear sobre Moisés y sobre Aarón. Y comenzaron a hacer planes para apedrearlos, para atacarlos, porque no querían creer en el Dios omnipotente. Y entonces Dios, con su ira santa, llega y habla con Moisés y le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Voy a enviarles una peste y los voy a matar a todos, porque no merecen entrar a la tierra que yo les quiero dar. Porque ellos se han olvidado de mí y me han despreciado y han dudado de mí 10 veces ya, dice el Señor. Y Moisés entonces ora y le dice: Señor, te lo suplico, no hagas esto. No lo hagas, no por tu pueblo, sino por tu nombre. Porque tú fuiste quien sacó este pueblo de Egipto y quien hizo maravillas y prodigios en Egipto para traernos hasta acá. Si ahora tú no permites que tu pueblo entre en esta tierra de Canaán, nuestros enemigos van a decir que el Dios de Israel, el Dios poderoso, no pudo llevar a su pueblo a la tierra prometida. Por favor, no lo hagas. Y entonces Dios los perdona. Ese Dios misericordioso y amoroso los perdona y le dice a Moisés: está bien, Moisés, no voy a hacer eso, pero eso sí, ni uno solo de los hombres, de los varones de esta generación que salió de Egipto entrará en la tierra prometida. Y esa es la razón por la cual el pueblo de Israel dura 40 años para poder entrar a la tierra prometida, porque tienen que morir todos los que estaban, los que habían salido de Egipto. Dice la palabra de Dios que solo 2 adultos de los que salieron de Egipto lograron entrar a Canaán: Josué y Caleb. Ellos fueron los que sí lograron entrar, los que sí lograron dar ese paso. Y entonces llegamos, después de este breve resumen, al capítulo 14 y al versículo 24. Y entonces es cuando Dios dice: ninguno de ellos entrará en la tierra prometida. Y se me conmueve el corazón, si me ayudan en producciones con números 14, gracias, 24. Porque el Señor piensa en Caleb y habla tan lindo de Caleb y dice: pero mi siervo Caleb, lo llama por nombre, lo tiene presente, sabe lo que Caleb ha hecho. Y dice: pero a mi siervo Caleb, quien ha demostrado tener un espíritu diferente. Y esta es la segunda característica que encontramos en Caleb. Caleb tenía un espíritu diferente. Él no era como los demás, él tenía un espíritu diferente. La segunda característica que necesitamos tener es ese espíritu diferente. Dice la palabra de Dios: un espíritu diferente, y me siguió con integridad. Por eso dice el Señor: yo voy a coger a Caleb, yo lo voy a tomar en mis manos y yo lo voy a llevar, yo lo voy a meter, yo lo voy a colocar, yo lo voy a introducir en esa tierra. Aunque tenga gigantes, aunque tenga ejércitos, aunque tenga murallas, yo voy a tomar a Caleb y yo, el Dios de Israel, lo voy a poner en esa tierra, porque él tiene un espíritu diferente. Y se la voy a dar, dice además, a su descendencia en posesión. Porque las promesas de Dios de esa conquista, permítame decirle, no son solo para usted y para mí, son también para nuestras generaciones. Eso que estamos peleando hoy, el Señor nos lo va a dar, pero la bendición alcanzará a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones. ¿Y qué es un espíritu diferente? Porque si queremos ser conquistadores, vamos a tener que tener, como Caleb, un espíritu diferente. Un espíritu diferente significa, dentro de este contexto, que él no se dejó llevar por lo que decía la mayoría, que él no se dejó llevar por lo que vio o escuchó, lo que captó con sus sentidos.
que él no se dejó llevar por las circunstancias, por lo que parecía, por lo que se veía, sino que en todo momento tuvo la certeza de que Dios estaba con él y que por lo tanto las cosas iban a salir bien. Él tenía un espíritu diferente porque no se dejó llevar por los otros. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por las noticias? La situación económica está terrible y la inflación está subiendo y el desempleo también, y se viene una crisis en la bolsa de valores y las empresas van a cerrar y comenzamos a sentir miedo, comenzamos a sentir temor, comenzamos a creer que las cosas nos van a salir mal. Y tenemos que tener un espíritu diferente. Nosotros no nos podemos dejar llevar por los otros, por la corriente, por el mundo, por lo que está pasando afuera, sino que tenemos que confiar en nuestro Dios. Tenemos que demostrarle a Él que nosotros tenemos un espíritu diferente. Ese espíritu diferente no se logra porque sí, no es algo que aparece un día y entonces yo estoy ahí sentado en la silla y de repente ya tengo un espíritu diferente. Ese espíritu es el producto de tiempos de oración, de tiempos de adoración, de tiempos de intimidad con Dios, de tiempos de lectura de la palabra, de postrarnos en su presencia, de buscarle, de aprender de Él. Así es como vamos formando un espíritu diferente. Así es como vamos creciendo espiritualmente hasta la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Así es como nos vamos fortaleciendo, así es como vamos creciendo y así es como empezamos a distinguirnos por tener un espíritu diferente como Caleb. Amén. Así es que si queremos ser conquistadores, lo que hay que hacer, ¿saben qué es? Tenemos que doblar rodillas y levantar manos. Tenemos que orar y adorar. Tenemos que leer palabra. Tenemos que enamorarnos de la palabra, estudiarla todos los días, anhelarla, escucharla, aprenderla, para poder tener un espíritu diferente. Y que algún día el Señor pueda decir de ustedes y de mí: porque en él, porque en ella yo puedo ver un espíritu diferente, y por eso tomaré a mi siervo, tomaré a mi sierva y lo voy a colocar en esa tierra que ha soñado. Lo voy a plantar ahí, lo voy a llevar ahí donde todos creyeron que no se podía entrar. El Señor te va a poner cuando encuentre que en ti hay un espíritu diferente. Amén. Esa es la segunda característica que tiene Caleb. La tercera característica es que Caleb tiene la capacidad de creer en las promesas de Dios. Y a veces nosotros no la tenemos. ¿Por qué decimos esto? Porque ahora nos vamos a ir al libro de Josué. Y les voy a contar históricamente, ya pasaron 45 años. No fueron 1 ni 2, ni unos meses, ni unas semanas, pasaron 45 años. Yo quiero que me levanten la mano aquí todos los que son menores de 45 años. Yo no, ¿verdad? Bueno, todos ustedes, toda la vida que han vivido, hasta donde la hayan vivido, y todavía desde que usted nació hasta hoy, y todavía Caleb no había visto el cumplimiento de la promesa. 45 años y Caleb no había visto el cumplimiento de la promesa. Todavía no había visto, sí se le había dado el Señor, lo acabamos de leer. Mi siervo Caleb, yo lo voy a poner ahí, lo voy a introducir a esa tierra y se la voy a dar a sus descendientes, dijo el Señor. Pero habían transcurrido 45 años y Caleb todavía estaba esperando. Pero ¿saben qué? Él creía en la promesa. Él no había soltado la promesa, él la recordaba perfectamente. Y cuando nos vamos al libro de Josué, nos vamos a ubicar aquí en Josué, en el capítulo 14, y vamos a ver varios versículos de Josué 14. Vamos a empezar, si me hacen el favor, con el versículo 14, Josué 14, si me ayudan un poquito en producciones, por favor. Y nos vamos a ir a ver que realmente había una confianza total de Caleb en las promesas de Dios. En el versículo 6 nos dice la escritura que el pueblo de Judá había venido donde Josué,
porque finalmente había llegado el momento de repartir la tierra. Ya ellos habían logrado llegar a Canaán y entonces se estaba repartiendo la tierra entre las tribus de Israel. Y entonces la tribu de Judá viene a hablar con Josué, que se encuentra en Gilgal, a pedirle su porción de tierra. Y recuerdan, Caleb iba por la tribu de Judá. Entonces Caleb se presenta también y le dice que estaba entre los que habían de explorar. No era Números, era Josué 14:6. Bueno, si no está, gracias. Sí, eran Josué 14:6 y 14:9, pero no importa, de todas formas yo se los puedo narrar. Dice la escritura en el versículo 6, en Josué 14:6, nos dice la escritura, que entonces llegó en ese momento Caleb y le dijo a Josué: ¿tú te acuerdas? ¿Puedes recordar lo que dijo Moisés cuando estábamos allá en el desierto? ¿Te acuerdas lo que dijo Moisés, ese hombre de Dios? Y en el versículo 9 le dice que toda la tierra que mi pie pisara me iba a ser dada, me iba a ser entregada, me la iban a dar a mí, me la iban a dar para mí, para mis hijos y para mi descendencia. Así es que vengo a pedirte esta tierra, le dice Caleb a Josué. A él no se le había olvidado la promesa. Habían transcurrido ya 45 años y él todavía la recordaba. Él sabía que Dios le había prometido que le iba a entregar esa tierra, que se la iba a dar a él y que se la iba a dar a sus hijos, que se la iba a dar en heredad perpetua, dice la palabra, a sus descendientes, a sus hijos, a sus generaciones. Y entonces Caleb llega donde Josué a reclamar esa promesa. ¿Cuántas veces nosotros decimos creer una promesa de Dios y la creemos solo por 3 meses? Ay, ay, ay. Y decimos, no, pastor, es que ya 3 meses tengo de estar orando. 1 año tengo de estar esperando. Es que el Señor me lo prometió, pastor, pero fue el año pasado, desde que vino el profeta Hernán Acosta, que me dio esa palabra, y no le he visto cumplimiento. 45 años esperó Josué. Y él sabía que esa palabra iba a tener cumplimiento. Y él se presenta ante Josué y le dice: esa tierra es mía, me la tienes que dar porque a mí el Señor me la prometió. Viene por el cumplimiento de su promesa. Y les voy a decir algo: los estudiosos, los teólogos, saben que este hombre, Caleb, no tenía derecho a una porción especial de la tierra, porque él no era un príncipe de la tribu de Judá. La tierra fue repartida entre las diferentes tribus, pero las porciones especiales, los lugares especiales para asentarse, se le dieron a los príncipes de las tribus. Y resulta que Caleb no era un príncipe de la tribu de Judá. Él no tenía esa investidura. Ese terreno no podía ser para él. Hay muchas cosas que el mundo nos ha dicho que no son ni para usted ni para mí. Hay muchas oportunidades en las que nos han dicho que esa empresa no es para mí, que ese título no es para mí, que esa universidad no es para mí. Muchas veces nos han querido negar promesas, haciéndonos creer que no las podemos alcanzar, que no somos merecedores, que no somos dignos. Pero si Dios te la dio, entonces el cumplimiento de la promesa va a venir. El cumplimiento de su palabra va a llegar. Pero para eso tenemos que ser conquistadores. Tenemos que creer en esa promesa. Tenemos que seguir confiando en ella, aunque pasen los años. Me encantó esta frase, la encontré y para mí fue como reveladora. Y yo dije, la tengo que llevar a la casa, la tengo que llevar a la iglesia, porque encierra una profunda verdad. Y dice que el tiempo nunca puede debilitar a un conquistador. El tiempo nunca puede debilitar a un conquistador. Por el contrario, el tiempo acrecenta la fe del que conquista.
Ese tiempo que Dios nos hace esperar para poder alcanzar su promesa, para poder conquistar el sueño, es un tiempo en el que nuestra fe tiene que multiplicarse, tiene que crecer, tiene que aumentar, tiene que demostrarle a otros cómo nos mantenemos firmes en el Señor, creyendo siempre en Él. Amén. Nunca el tiempo, nunca puede debilitar a un conquistador. Pase el tiempo que sea. No importa si son años o son décadas. Yo le repito, no sé por qué está batallando usted. No sé cuál es su pelea, no sé cuál es su conquista. Pero usted me puede decir, es que tengo 1 año de estar orando por mi esposo y la situación no cambia. Es que tengo meses de estar preocupado orando por mi hijo, porque se fue de la casa, porque tal vez anda en drogas, porque anda en malos pasos. Usted me puede decir, es que tengo meses de estar orando por un trabajo, porque me despidieron y estoy desempleado, estoy desempleada. Tengo un par de años de estar orando por la situación financiera. Si usted es un verdadero conquistador, usted va a confiar en Dios, en que Dios tiene el control. Usted va a ir demostrándole al Padre que usted tiene un espíritu diferente y usted va a creer en las promesas que Dios le ha dado. No las suelte nunca, no las deje nunca, no se aparte nunca de esas promesas que el Padre le dio, porque a su debido tiempo, en el tiempo de Dios, encontrarán cumplimiento. Amén. Como lo encontró Caleb cuando viene a hablar con Josué. La cuarta característica que encontramos en este hombre, en Caleb, la cuarta característica que podemos ver en él, es precisamente, si me ayudan en producciones por favor, también la vamos a ver en el libro de Josué, en el capítulo 14, pero ahora vamos a irnos al versículo 8. Dice, mis hermanos que habían ido conmigo descorazonaron al pueblo, pero yo seguí al Señor mi Dios con integridad. Voy a concentrarme primero en la primera parte, en esta parte que dice que los hombres que subieron con él, los otros espías que subieron con él, lo que hicieron fue venir a descorazonar al pueblo, a traerle al pueblo desaliento, a traerle al pueblo tristeza, desánimo, preocupación. Eso fue lo que hicieron. Vinieron a tratar de poner en ellos, más bien en lugar de traerles buenas noticias, malas noticias, hablándoles de los gigantes, hablándoles de las murallas, hablándoles de los ejércitos. Inclusive en algún momento ellos dicen, es que nosotros parecíamos como langostas y así nos veían ellos, o sea, como fáciles de aplastar, de eliminar, ¿verdad? De quitar. Y entonces dice Caleb, pero yo seguí al Señor mi Dios con integridad. Y es que la integridad ha estado presente, no sé si lo han notado en varios versículos. Desde el primero que vimos, decía que el Señor le dio en heredad a Caleb la tierra de Hebrón, porque había caminado, había estado con él en integridad. Y Josué demuestra ser un hombre íntegro. Entonces, esta es la otra característica que encontramos en Caleb. Caleb era un hombre íntegro, actuaba con integridad. Si queremos ser conquistadores, tenemos que ser leales, honestos, morales, rectos, cumplir las leyes, cumplir la palabra de Dios, vivir en santidad, apartarnos del pecado. Tenemos que vivir una vida íntegra. Josué siguió al Señor con integridad. En el versículo anterior que leíamos lo decía el Señor, porque es Dios mismo el que está hablando de mi siervo Josué, que tiene un espíritu diferente y que me siguió con integridad. Y Josué mismo lo dice, es que yo he actuado con integridad. Entonces permítame decirle una cosa esta noche. Usted puede seguir tratando de conquistar su matrimonio, pero si no ha dejado de vivir en adulterio, no lo va a alcanzar. Ay, ay, ay. Usted puede seguir clamando por su situación financiera, pero mientras usted viva de dineros mal habidos o esté haciendo algún desfalco en su empresa o esté robándole dinero a alguien, usted no se va a levantar de esa situación. Porque para poder alcanzar la bendición, para poder conquistar la tierra, hay que vivir en integridad. Tengo que mantenerme en los caminos de Dios.
Tengo a un aplauso al Dios santo, porque Él es santo, santo, santo. Él no va a responder a un hijo que no vive en integridad. Él no va a responder a un hijo que está viviendo en pecado. Él no va a levantar a un hijo que está viviendo fuera de su voluntad. Tenemos que vivir en integridad. No estoy diciendo que si a usted su promesa no le ha llegado es porque usted está viviendo en pecado. Ya vimos que Caleb tuvo que esperar 45 años. Pero sí estoy diciendo, sí nos dice el Señor esta noche, mientras vivas en pecado, mientras vivas fuera de mi voluntad, nunca podrás conquistar lo que has soñado. Nunca podrás alcanzar aquello por lo que estás peleando. Nunca te lo voy a entregar. Porque primero quiero trabajar contigo, porque primero quiero formarte, primero quiero santificarte, primero quiero apartarte, primero quiero tenerte conmigo, porque vale más para mí lo que tú eres que cualquier otra cosa que yo te pueda dar. Amén. Entonces Dios no nos va a dar algo si nosotros no estamos caminando en integridad. Porque esa fue la otra característica que tuvo Caleb. Fue un hombre íntegro y se mantuvo en integridad, no solo desde el momento en que es enviado a Canaán y que trae las noticias de allá, sino durante esos 45 años, porque si no Dios no le hubiera cumplido la promesa. Amén. ¿Qué otra característica encontramos en Caleb? La otra característica de Caleb, y que tenemos que tener nosotros también, la característica número 5, es que tenemos que aprender a hablar correctamente. Ay, 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 el poder de la boca, de lo que yo declaro, de lo que yo digo, de la forma como hablo. Tenemos que aprender a hablar correctamente. Tenemos que aprender a declarar bien con nuestra boca. Y si continuamos leyendo, si continuamos en el libro de Josué, en el capítulo 14, nos encontramos con que Caleb, que era un hombre que ya dijimos que era íntegro y que servía al Señor, porque Dios se refiere a él como mi siervo Caleb. Él le dice a Josué cuando está hablando con él, cuando yo tenía 40 años, desde que yo tenía 40 años, Moisés me mandó a mí a la tierra, a espiar la tierra, cuando yo tenía 40 años. Y le dice, yo le traje el informe a Moisés, porque para eso me mandaron, para traer un informe. Entonces yo le traje mi informe. Pero vean qué hermoso lo que dice, yo le traje el informe, pero se lo di como yo lo sentía en el corazón. Qué hermoso. Como yo lo sentía en el corazón. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que él no vino, no es que él no haya visto lo que los otros vieron. Claro que los vio, eran gigantes, ¿cómo no los iba a ver? Eran hombres grandes, fuertes, ejércitos fornidos, eran murallas de varios metros de grueso, altísimas, eran pueblos armados, entrenados. Él los vio. Él pudo ver con sus sentidos y entender con su cabeza que las cosas estaban feas. Pero ¿cómo dio él el informe? Como lo sintió en su corazón. Eso quiere decir que él dio el informe con amor a Dios, con fe, creyendo en lo que Dios podía hacer, confiando en el poder de Dios. Que él dio su informe diciendo, sí podemos porque Dios va con nosotros, lo vamos a lograr, lo vamos a alcanzar, podemos conquistar, podemos entrar. Amén, gloria a Dios. Pero entonces la pregunta que yo les traigo esta noche es, ¿cómo está dando usted el informe? ¿Cómo está dando usted el informe? Y entonces usted va a esa universidad donde usted quiere entrar porque quiere estudiar esa carrera y usted llega a su casa y ¿cómo da el informe? Ay, es muy difícil entrar. Piden una nota altísima y no, yo no voy a poder y yo no tengo los recursos y es que sale muy cara y esa carrera es carísima y dificilísima, yo no lo voy a lograr. ¿Cómo está dando usted el informe? ¿Qué está diciendo usted? No, yo fui a la entrevista de trabajo. Sí, yo fui, pero es que no me fue nada bien. El señor ese como que yo no le caí bien desde que llegué y me pedía ahí unos títulos que yo no tengo.
Yo le dije que tenía 3 años de experiencia y él quiere 5, entonces no me van a contratar. No lo van a contratar. Claro que no lo van a contratar. ¿Cómo está dando usted el informe? ¿Cómo estoy dando yo el informe? ¿Lo estoy dando con lo que veo en la naturalidad de mi ser humano, de lo que yo soy en la carne? ¿O estoy aprendiendo a darlo según lo que yo puedo sentir en mi corazón, en mi voluntad, en mis pensamientos? ¿Puedo yo hablar conforme a mi fe y declarar en Cristo que eso lo voy a tener porque Dios me lo prometió, que esa puerta se va a abrir porque Él la abrió para mí? ¿O voy a seguir diciendo que está cerrada y que nada se puede hacer? Voy a seguir diciendo que yo eso no puedo, que no lo alcanzo, que no lo logro, que no lo tengo. No tomó el Señor a Caleb y lo plantó, lo puso, lo introdujo, lo metió en la tierra de Canaán, a pesar de que ahí estaban los gigantes. ¿Por qué no puede hacer lo mismo con usted y conmigo? Porque tal vez estamos dando mal el informe. Porque tal vez nuestra boca está declarando y está diciendo de una vez que no podemos, que no lo vamos a lograr, que no lo vamos a alcanzar y que no vamos a llegar. Amén. Esa es otra de las características entonces de un conquistador. Un conquistador no habla por lo que ve, habla por lo que cree. Amén. Por lo que confía, por lo que sabe. Un conquistador habla siempre en positivo. Un conquistador dice: yo lo voy a lograr porque Dios va conmigo. Ese trabajo es mío porque Dios me lo prometió. Mi hijo vuelve a la casa y deja las drogas porque esa palabra de Dios me la dio para mis generaciones. Y yo comienzo a dar un informe diferente. Yo comienzo a hablar distinto. Yo comienzo a hablar en fe. Porque dice la palabra que nosotros no vivimos por vista, sino por fe. Sexta característica de Caleb. La sexta característica que tiene Caleb es que nosotros tenemos que saber que para conquistar hay que dar la pelea hasta que logremos alcanzar lo que queremos. El que se rinde, el que se da por vencido, nunca conquista. El que se queda a medio camino jamás entra a la tierra prometida. El que se cansa, se aburre y desiste, jamás va a lograr alcanzar la promesa. Hay que pelear hasta el final. Y esto lo demostró Caleb. Si nos vamos a los versículos 11 y 12, ahí mismo en el capítulo 14 de Josué, Caleb está en el versículo anterior. De hecho, él dice: es que ya tengo 85 años. Y vean, a mí todavía me faltan poquitos para llegar, pero todavía me faltan. Y yo cuando leía esta palabra, porque él dice: pero yo con estos 85 estoy igual que cuando Moisés me prometió la tierra. Estoy listo para la guerra. Las fuerzas mías son las mismas. Amén. Las mismas. Yo no me he puesto débil. Yo lo logro. Yo, si hay que ir a dar la pelea, yo la doy. Pero es que él no está hablando en lo natural. Por supuesto que sus fuerzas físicas ya no eran las mismas. Yo hace 20 años, los domingos, salía de aquí, de Monterrocoso, aquí a la par, y entrenaba corriendo hasta la sabana. Eso hacía yo hace 20 años, ahora no, ¿verdad? Ahora no, las fuerzas ya no son las mismas, ya las piernas no me dan, ya el físico no me da. Él no estaba hablando de lo físico, él estaba diciendo: es que mi fuerza sigue siendo la misma, porque mi fuerza no es la mía, es la del Dios omnipotente. Y Dios no cambia, Dios no varía. Si yo tengo que ir a la guerra hoy, yo voy hoy. Entonces yo no puedo dejar de pelear, yo no puedo cansarme, yo no puedo decir: es que ya me cansé, es que ya no puedo más, es que ya no sé qué hacer. No, usted sigue para adelante porque usted es un conquistador en Cristo, porque en Él todo lo podemos. Seguimos adelante. Y es tan hermoso porque en el versículo 12 le dice a Caleb: así es que yo quiero que usted me dé esa tierra, esa porción de la montaña en la que usted sabe, Josué. Ahí viven los anaquitas. ¿Saben quiénes eran los anaquitas? Eran los hijos de Anac, los gigantes. Esa era la porción de tierra que le tocaba a Caleb. Poquita cosa. Le tocó precisamente donde estaban los gigantes. Esa fue la porción que le tocó. Sí, ahí en esa porción de tierra, le dice, donde están los gigantes. En esa porción de tierra, dámela, porque yo voy con el Señor. Y si el Señor va conmigo, yo los voy a echar de ahí.
A los 85 años, después de 45 años de esperar. Entonces, no nos cansemos, no desistamos, no nos demos por vencidos. Un conquistador no se rinde. Un conquistador sigue hasta el último momento. Un conquistador no se detiene hasta que no llega, alcanza y arrebata la promesa que le ha sido dada. Amén. Ese es un conquistador. Ese fue Caleb, que con 85 años decía: estoy tan listo para la guerra y para la pelea como cuando tenía 40. Gloria a Dios. Y la séptima característica que encuentro en Caleb, y esta me movió tanto, fue tan impactante para mí, es que si nosotros queremos ser conquistadores, tenemos que actuar y caminar bajo bendición. Nosotros, todo lo que hagamos como conquistadores tiene que ser bajo bendición. Y dice el versículo 13 que en ese momento Josué bendijo a Caleb. Y después de bendecirlo, le dio la tierra de Hebrón. Primero vino la bendición y después vino la tierra que le habían prometido. Primero la bendición. Pero lo que más me llama la atención es que esa bendición vino de parte de Josué. Y Josué había sido nombrado como el líder del pueblo de Israel tras la muerte de Moisés. Entonces lo que Caleb está haciendo es recibiendo primero la bendición del hombre que Dios puso como cabeza. Y el Señor me decía: ¿cuántas veces queremos ir a conquistar algo sin la bendición de nuestros pastores? ¿Cuántas veces quizás hemos hablado con el pastor y le hemos dicho: es que me salió un trabajo buenísimo allá en Golfito y me voy a ir? Y el pastor le dice: no, hijo, no se vaya, porque usted se va a alejar del Señor, porque usted se está formando, porque usted está dando sus primeros pasos. Pero mire, yo me voy, porque yo creo que ese es el trabajo mío. Y me voy y me alejo y me pierdo la promesa. Porque para arrebatar cualquier promesa y cualquier tierra, tenemos que ir bajo bendición. Y sí, la bendición es de Dios y es de lo alto, pero llega a nosotros como hijos de una casa a través de la mano de nuestros pastores. No podemos movernos fuera de la bendición de nuestros padres espirituales, a quienes el Espíritu Santo eligió y llamó para dirigir esta casa. Cada vez que yo quiera dar un paso importante, si yo me voy a casar, busco la bendición de mis pastores. Amén. Si yo quiero abrir un negocio, quiero abrir una empresa, busco la bendición de mis pastores. Si yo quiero renunciar a un trabajo, busco la bendición de mis pastores. Porque para ser un conquistador hay que actuar y vivir bajo bendición. Amén. Estas son las 7 claves de Caleb. Y yo le daba gracias al Espíritu Santo porque el número 7 en la Biblia significa completitud, plenitud. Quiere decir que si yo logro y si cada uno de nosotros logramos desarrollar estas características en nuestras vidas, vamos a convertirnos en verdaderos conquistadores. Amén. Yo quisiera pedirles que nos pongamos de pie, que cerremos nuestros ojos y que usted ahí en su corazón, usted con el Señor, le presente al Padre esa tierra que usted está conquistando. Preséntesela al Señor, ese matrimonio, ese trabajo, esa situación financiera, ese hijo, ese cónyuge, esa casa propia, no sé, ese ministerio con el que usted está trabajando o con el que anhela trabajar. Cada uno de nosotros presentemos esta noche ante el Señor esa tierra y digámosle: Señor, yo quiero confiar en ti, yo quiero creer en ti y en tu poder y en que tú vas conmigo. Señor, yo quiero desarrollar un espíritu diferente a todos los demás, que me califique, Señor, para que tú me lleves a esta tierra que sueño. Oh Dios misericordioso, yo quiero creer en tus promesas. Yo quiero creer que todo lo que has dicho lo vas a cumplir en mi vida. Padre, quiero ser íntegro, quiero llevar una vida íntegra, una vida intachable y recta.
Ayúdame, Señor. Padre, quiero declarar correctamente con mi boca. Quiero aprender a hablar bien. Quiero aprender a hablar en fe, Señor. Oh, Padre bueno, ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre, porque yo quiero pelear hasta el fin, hasta el último momento, hasta arrebatar la promesa, hasta conquistar la tierra. Y Padre, hazme siempre caminar en bendición, bajo la bendición y la cobertura de los padres espirituales de esta casa. Porque quiero, Señor, en tu voluntad, ser un conquistador y alcanzar esa tierra, ese sueño que tú me diste. En el nombre de Jesús. Amén y amén.